Lo que ha ocurrido en nuestro tiempo es lo siguiente. No es solamente la popularización de una conciencia secularizada o la conciencia atea, sino que ahora es la forma en la que se aferran a ello. No sorprende de cuán sorprendidos estén los ateos. Esa es su jugada actualmente. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Los nuevos espiritualistas y los nuevos ateos continúan dominando las listas de libros mejores vendidos con ideas que, supuestamente, desacreditan a la fe cristiana. ¿Cómo defendemos el Evangelio de Jesucristo? Esta semana, Ravi Zacharias nos trae la segunda parte de su mensaje titulado ¿Cómo defender la fe que vivimos? El desprestigio racional se fue a lo empírico. Lo empírico se convirtió en lo existencial. Lo existencial avanzó hacia lo posmoderno, en lo que fabricamos nuestros propios dioses, en lo que nosotros mismos somos un dios y una cultura fabricante de dioses. Ahora hacemos que la India se vea vacía en comparación con los dioses que hemos inventado aquí y ahora. Al menos en India tienen templos para ellos. Aquí ni siquiera necesitamos los templos, solo son librerías. Eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo se llegó hasta ese punto? Le daré 3 o 4 realidades que nos han traído a este punto. Lo que ha ocurrido en nuestro tiempo es lo siguiente. No es solamente la popularización de una conciencia secularizada o la conciencia atea, sino que ahora es la forma en la que se aferran a ello. No sorprende de cuán sorprendidos estén los ateos. Esa es su jugada actualmente. Admítalo, pronúncielo, nómbrelo y acabe con él. Entonces, ¿qué? Esa es la actitud. Sí. Y puedo hacer esto y lo otro. Puedo hacer esto y lo otro. ¿Y qué? Entonces, a Sam Harris, quien escribió El fin de la fe, yo le respondí en mi libro El fin de la razón. Sam Harris estuvo en televisión. Le hicieron una pregunta difícil y él respondió: si tuviera la opción de tener una varita mágica para erradicar una de 2 cosas, las violaciones o la religión, yo erradicaría la religión. Ni siquiera sé si está casado. Pero si su madre, su esposa o su hija llegaran a casa y hubieran sido violadas, entonces me gustaría preguntarle si todavía se sentiría así. ¿O acaso desearía que el hombre que hizo ese acto tan repudiable hubiese tenido algo para advertirle y decirle que esa es una violación a las leyes de Dios y que debe detenerse? Pero toda la idea de la estridencia, si lee a los nuevos ateos y su mordacidad, la insolencia, la grosería, esa es la razón por la que otros ateos se están levantando para darle la contra a este movimiento. Michael Ruse es uno de ellos. Michael Ruse es un brillante filósofo que se dirige a Christopher Hitchens, a Richard Dawkins, a Daniel Dennett y a Sam Harris, para decirles: ustedes hacen que me avergüence de ser ateo. Eso es exactamente lo que les dijo. Me avergüenza que me pongan en la misma categoría que a ustedes. No han hecho una buena investigación sobre el cristianismo. Él lo dijo. Y la gente se está levantando de esa manera. Entonces tenemos la estridencia. Número 2. Es la tormenta que se avecina de un pluralismo religioso que desorienta a la cultura occidental. Parte del problema es lo siguiente: no es tanto con los escritores, sino con los lectores. La mayoría de ideas occidentales, en respuesta a estas otras ideas, son tan faltas de crítica. La gente ni siquiera entiende las bases de la lógica. Criamos a toda una generación de jóvenes que perdieron su autoridad, perdieron su amor, perdieron su poder de razonar.
De modo que cuando leen estas cosas, se asombran y no ven las contradicciones que se dan una y otra vez. En nuestras escuelas les hemos quitado el poder de razonar y el poder de hacer preguntas. Debemos examinar las cosmovisiones mundiales. Debemos hacer preguntas difíciles. Es interesante, cuando vamos a programas de entrevistas, nos hacen esas preguntas como si fuéramos los únicos que tuvieran que dar respuestas. Ellos no tienen ninguna respuesta en absoluto. A menudo me he visto tan tentado en medio de una entrevista a decirles: dígame cuál es su cosmovisión y permítame hacerle primero algunas preguntas. Y entonces usted descubre que la mayoría de ellos harían un mejor trabajo poniendo huevos podridos u oliendo huevos podridos que poniendo huevos buenos. Son mejores para oler huevos podridos que para poner buenos huevos. Y esto es una total desorientación. Ahora, en tercer lugar, el poder de informar a través de lo visual. Aprendemos sobre la realidad por excelencia a través de lo visual. Ahora, lo visual es algo maravilloso, pero lo visual es también algo peligroso. Estuve hace algunos años en la ciudad de Kodungalur, queda lejos de la ciudad de Cochin. La razón por la que es una ciudad histórica es porque tiene la reputación de ser el lugar donde llegó el apóstol Tomás en la India en el año 52 o 53. Hay mucha evidencia histórica, muchas anotaciones históricas de que él realmente llegó hasta allá. Yo tengo muchos libros y materiales que he recogido en ese lugar que demuestran que el apóstol Tomás llegó hasta allí. Pero, a través de algunas conversaciones en ese lugar, a mi colega Walter y yo y el guía nos llevaron al santuario interior. El santuario interior es un altar donde hay una enorme manivela que cierra una caja fuerte que tiene una combinación y además se necesita una llave para abrirla. Luego se cierra y uno se para en una plataforma y tan pronto como uno se para en la plataforma, comienza a sonar una música en alto volumen para indicar que alguien se está acercando a la reliquia. Usted puede observar que hay un vidrio en la reliquia y unos 2 pedazos de hueso del tamaño de un nudillo de los dedos. Y la gente que va allá toca el vidrio, le da besos, lo ponen en su corazón, hacen reverencias, y eso fue lo que nos mostraron. Nos dijeron que es un pedazo del hueso del radio del brazo del apóstol Tomás. Yo le pregunté, ¿cómo lo consiguieron? Y ella dijo, después de que su cuerpo fue llevado de regreso a Roma en tiempos más recientes, el Papa envió un pedazo de ese hueso y ahora está aquí detrás del vidrio, para que nosotros lo veamos y podamos reverenciarlo. Me pregunto si Tomás se arrepiente de haber dicho, a menos que vea, toque y sienta por mí mismo, no creeré. ¿Se da cuenta de lo visual? Cuando el Evangelio mismo cuenta la historia de Tomás, nos dice que estas cosas fueron escritas. Estas cosas fueron escritas para que sepan que tienen vida eterna. La verdad proposicional es mucho más estimada que lo visual. Entonces, ahora el mundo se informa a través de lo visual. Permítame decir 2 cosas más aquí. La pérdida central de un molde cultural. Ya no nos quedan centros para moldear la cultura. Estos pasaron de una institución a otra, pero ahora ya ningún lugar moldea toda la cultura. Quizás si algún lugar lo hiciera, serían los medios de entretenimiento que legitiman las cosas y homogenizan los gustos, para que todos podamos sentarnos y hablar del mismo programa y del mismo ídolo al día siguiente. Así es como funciona. Y el último es el cambio del poder a un mundo más joven. Debemos asimilar esta realidad.
el mundo del entretenimiento y el mundo de los deportes principalmente, una vez que se instala en las mentes jóvenes, producen una tremenda industria que mueve mucho dinero. Los jóvenes, a la edad de 21 o 22 años, pueden firmar contratos por $10 millones. El poder adquisitivo, el poder emergente, el poder idólatra, todo eso acompaña a este movimiento, así que es el cambio del poder a un mundo más joven. Estos cambios han ocurrido en los últimos 100 años. Número 1. Se necesita de nosotros una apologética que no solo sea oída. Si su vida no demuestra lo que está propagando, todo se convertirá en algo que se queda en el sentido racionalista y nunca descenderá a lo empírico, a lo existencial, porque en realidad no habrá una forma de probarlo. Permítame hacer un paréntesis y volveré a esto más adelante. Una apologética que no es solo oída, sino que también es vista. La versión visual de la vida cristiana es imperativa para la época en que vivimos. Si una persona no puede ver una historia de conversión, la cuestionarán todos los días de su vida. La cuestionarán, y en mi opinión, esto es muy crucial. Número 2. Es una apologética que no solo es argumentada, sino que también es sentida. El factor del argumento es crucial, pero el factor del sentimiento es a lo que conlleva ese argumento. Usted debe sentir el Evangelio. Me gusta compartir esta historia porque está muy fresca en mi mente. Estaba escribiendo otro libro y acababa de escribir un capítulo en que hablaba sobre quién es Jesucristo. Y tomé sus propias palabras: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David, y todos esos títulos para desarrollar una idea de cuál era el significado original de esas ideas, tal como lo veían en el tiempo en que Jesús las comunicó. Pero sé que en todos los lugares a los que voy hay una verdadera pasión por obtener respuestas a algunas cuestiones, sobre todo en el mundo islámico. El argumento para la doctrina de la Trinidad. Tratamos y tratamos, pero ellos siempre responden: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Ahora, obviamente, hay una realidad trascendente que va más allá de la mente humana. Pero hace algún tiempo estuve en Nueva Delhi escribiendo ese capítulo y recuerdo muy claramente que estaba de rodillas y le dije a Dios: Señor, dame entendimiento de estas cosas para que pueda comunicarlas de alguna forma metafórica a la audiencia. ¿Cómo se puede dar una analogía para algo como esto? ¿La Trinidad? Así que oré, le pedí a Dios, y quizás no le ayude mucho porque cualquier analogía, cualquier metáfora nunca llegará a la altura, así como cualquier palabra nunca llegará a la altura. Y no hay que empujar ninguna parábola hasta sus detalles más mínimos. Pero recuerdo que estaba de rodillas, me levanté para mirar afuera de la ventana, y este pensamiento me vino a la mente. En el momento de la consumación, cuando un esposo y una esposa han consumado su amor en un acto tan sagrado como el acto matrimonial, en ese momento, si ocurre una concepción en el vientre de una madre, esta madre que espera un hijo, de una forma increíble, lleva dentro de sí 3 ADN en ese momento. Está su propio ADN. Está el ADN del esposo y está el ADN de una nueva vida que en ese punto ni siquiera es conocida para ella. En efecto, tenemos a 3 personas en la presencia de ese cuerpo, con un ser que tiene a 3 personas representadas en ese ser. Ahora, podríamos escribir alguna explicación científica que analiza por qué lo entendemos, ¿no es así? Cielo santo. Si en nuestra finitud sabemos, y si alguien quiere argumentar una manera para irse en contra de esto,
usted solo tome a la madre con gemelos en ese momento. Tenemos a dos vidas completamente distintas a la de la madre. Tres voluntades en esa corriente sanguínea de un solo ser. Y si en nuestra finitud tenemos conocimiento de ese misterio tan supremo en virtud de Bereshet bara Elohim, ¿cuánto más será posible en el trascendente ser infinito de una esencia en tres personas, en las que los tres son uno? Eso me dice que, en última instancia, el argumento puede llevarnos a toda clase de direcciones, pero aquello de lo que el mundo tiene hambre es de una relación, y esa relación siempre imparte un sentimiento a la vida. Así que, cuando usted está haciendo argumentos, sin importar cuál sea el argumento que dé, recuerde que, en última instancia, somos entidades que sienten, somos entidades que piensan, así que debemos ir más allá del argumento para llegar al sentimiento. Y esa es la razón por la que es tan importante escuchar los sentimientos del cuestionador, y no solo las preguntas del cuestionador. Así que es una apologética que no solo es oída, sino que es vista, que no solo es argumentada, sino sentida. Y por último, es un enfoque que rescata no solo los fines para alcanzar a la gente para Dios, sino también los medios. ¿Cuáles son los medios? En última instancia, deberían ser las palabras de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. El momento en que usted cree que podemos convertirnos en apologistas que cambian vidas, está en el carril equivocado. El momento que usted sabe que es el negocio de Dios cambiar vidas y que usted es simplemente un instrumento, entonces celebrará el privilegio de ser un defensor de la fe, porque en última instancia Dios es el león, como dijo Juan Calvino. Es el león que usted deja suelto de la jaula y él se defiende a sí mismo. Recuerdo que cuando era joven, todos invitaban a sus amigos más duros y resistentes para que cenen conmigo, lo que básicamente significaba que yo no iba a comer, que ellos sí iban a comer y que yo iba a simplemente responder preguntas. Así que ahora, cada vez que alguien me invita a cenar, yo pregunto, ¿quién más está invitado? Es fácil perder peso en esas situaciones, pero uno no puede hacerlo por mucho tiempo. Así que trajeron a este hombre hindú, quien era un maestro de bachillerato, y él era una mala persona. Cuando digo que era hindú, me refiero a que era de mi parte del mundo, de la India. ¿Sabe? Esa es otra cosa. Si usted es de la India, voy a traer a todos mis amigos hindúes, porque ellos le van a escuchar. No sé por qué piensan eso, pero siempre invitan a todos sus amigos de la India. Así que trajeron a este hombre, y era bastante rudo. Él básicamente pensó que yo estaba en un camino totalmente equivocado. Y finalmente me miró y me preguntó, ¿cuándo se hizo cristiano? ¿Aquí en Canadá? Le dije que no, que me convertí al cristianismo en Nueva Delhi, en la cama de un hospital por mi intento de suicidio. Esa confesión le quitó el viento de sus velas por un momento. Y dijo entonces, ¿por qué vino a Canadá? Y le dije, vine a estudiar negocios. Estaba sacando un título en negocios y Dios tocó mi vida. Así que recibí capacitación teológica. Mi padre no me habló por 5 semanas porque cambié de disciplina. Este hombre de cierta manera se ablandó un poco, pero todavía estaba muy duro. Entonces le dije, no se enoje conmigo, simplemente disfrute de su cena. Vamos a estar bien. No voy a devorarlo y no quiero que usted me devore a mí tampoco. Y aprendí temprano a hacer mi mejor esfuerzo para decirles que no estaba tratando de cambiar nada de sus vidas. Pero él era muy hostil. Y cuando salimos de allí, mi esposa y yo seguimos viajando. Unos meses después, quizá después de 1 año o más,
Yo estaba en Toronto cuando recibí una llamada telefónica. Este hombre dijo: «Mi nombre es tal y tal, ¿me recuerda?». Le respondí: «Claro que sí». Él agregó: «Estoy en un hospital aquí en Toronto». Le dije: «¿De veras?». Él dijo: «Sí». «¿Podría venir a verme?». Le pregunté: «¿Dónde está?». Y me dio el nombre de un hospital para personas con cáncer. Subí a mi automóvil y fui hasta allá y entré solo. Yo nunca lo hubiera reconocido. Por supuesto que solo lo vi una vez, pero sus mejillas estaban hundidas en su rostro. Con una bata puesta, sus manos estaban muy delgadas. Yo lo miré y no pude evitar que me salieran las lágrimas. Él me dijo: «Hermano Ravi». Esa fue una pista. Cuando entré, él me contó: «Después de que usted se fue, comencé a leer la Biblia y comencé a buscar a Dios. Dios me habló. Ahora soy su hermano en Cristo y no quería irme de este mundo sin verle otra vez de alguna manera, hacer las paces y pedirle que me perdone por la forma en que lo traté». Desde ese pueblo, él había ido a Toronto. Tenía cáncer y unos días después falleció. La conversión es el negocio de Dios. Él puede hacerlo de la forma que Él elija. Nosotros solo somos los instrumentos. Pero me gustaría decir una cosa: los medios y el fin. Hay un libro llamado Tomás Moro, Un hombre para todas las épocas, escrito por Sidney Bolt, quien está casado con una de mis tías. El nombre del libro es Un hombre para todas las épocas. Tomás Moro fue puesto tras las rejas por desafiar las decisiones morales del rey, y no quería apoyar las decisiones inmorales, así que lo pusieron tras las rejas. Entonces un día su hija Meg fue a visitarlo en prisión y le dijo: «Papá, ¿por qué no dices lo que el rey quiere oír? ¿Por qué no lo apoyas? Son solo palabras, ¿verdad? Son solo palabras. Solo di las palabras que el rey quiere oír para que te tengamos de regreso. Queremos que estés de regreso en casa. Por favor, solo di las palabras». Pero Tomás Moro respondió: «Meg, no entiendes. Tus palabras son tu vida. Cuando tú le das tu palabra a alguien, es como ponerte en sus manos, Meg. Y si alguna vez rompes tu palabra y te caes de esas manos, vas a mirar hacia abajo y nunca volverás a encontrarte a ti misma. Tu palabra describe lo que tú eres». Dios se ha encerrado en la revelación de su palabra. Esa es la razón por la que Él dice: «Mi palabra permanece para siempre». Dele a la gente la palabra de Dios y usted se dará cuenta de que ellos encontrarán a Dios a través de esa palabra. Y nuestros medios no deben violar la palabra para conseguir un fin, el de llevarles a la palabra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Los medios simplemente se justifican a sí mismos. Así que vamos del mandamiento a la bendición. Y el cambio en nuestra cultura que demanda que la apologética no solo sea oída, sino vista. Que no sea solamente argumentada, sino sentida. Que no solo tenga en mente el fin, sino también el medio. Dios le bendiga y muchas gracias. Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial financiado por los oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.